acontecimientos como la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la reforma universitaria que se inició en Córdoba, la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dentro de la historiografía peruana no hay estudios que desarrollen estas influencias de manera más precisa. La ponencia que presentamos esta mañana busca cubrir parte de este vacío en la que corresponde a uno de los episodios de la Revolución Mexicana. De manera más precisa, lo que queremos hacer es analizar la influencia que tuvo la Constitución Mexicana de 1917 en las instituciones políticas peruanas que se discutieron y terminaron en un texto constitucional elaborado y aprobado en 1920. Lo primero que quisiera desarrollar para empezar a hablar de este tema es que la Constitución de Querétaro, promulgada en 1917, fue la primera que estableció instituciones inclusivas de corte social en América Latina. Su influencia fue notoria en los países de la región. Así, ya en 1971, Trueba había señalado que su influencia en América Latina se expresó en los textos constitucionales de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Dominicana, Nicaragua, Venezuela, y no mencionó al Perú. No obstante, tal como señala Alan Knight, este texto constitucional mexicano representó solo a medias las aspiraciones revolucionarias populares. Se concibió sin participación popular directa y se elaboró con prisa y en un caos, más que con la calma y la reflexión necesarias. Así, sus resultados contrastaron con la realidad sombría vivida puertas afuera del Teatro Iturbide de Querétaro. No se trataba de una constitución socialista, sino de una radical, que otorgó al Estado poderes no con el propósito de lograr una economía planeada, ni menos una sociedad sin clases, sino para controlar abusos y servir de árbitro a las partes en conflicto. Tal como señala Medina, esta Constitución incorporó los derechos de las nuevas fuerzas despertadas de la sociedad y sienta las primeras bases para la posterior intervención estatal en la minería, en la economía. Las medidas surgidas de esta Constitución se pusieron en práctica lentamente y de manera incompleta, pero el contexto en el que se redactó y la manera como surgió fue revolucionario. Carranza estaba asediado, por un lado por Villa y Zapata, quienes seguían beligerantes, y por otro por los contrarrevolucionarios y conservadores, quienes también desarrollaban su lucha con vigor. El propio Congreso, tal como precisa Knight, no fue una prueba concluyente de victoria, paz y estabilidad, sino un medio para llegar a esos fines, no logrados hasta ese momento. Y también fue un medio para dar legitimidad a un régimen tambaleante. Todos sus miembros eran carrancistas y abundaban los civiles, ya que los militares seguían en la lucha. De esta manera, en medio de la vorágine y el caos, Carranza optó por generar un espacio constituyente que le diera legitimidad. Respecto a los dos artículos más importantes del texto constitucional de 1917, el artículo 27 y el artículo 123, estos fueron previamente redactados en comisiones de trabajo y luego fueron aprobados con muy poca discusión, según lo señalado por Alan Knight. Tanto la Constitución mexicana de 1917 como la Constitución peruana de 1920 mantuvieron muchos artículos de sus documentos constitucionales antecesores, tanto de 1824 y 1856 para el caso mexicano y la de 1860 para el caso peruano. Pero además, la mexicana influyó e inspiró a la peruana, tal como podremos observar en lo que sigue. Antes de pasar directamente a comparar cada uno de los artículos que me parece fueron los que se evidencia esta influencia, quisiera
mostrar un poco el contexto político peruano. Augusto B. Leguía fue un presidente peruano que gobernó en 2 oportunidades. La primera en el marco de lo que se denomina la República Aristocrática, periodo en el cual la oligarquía peruana se hizo cargo directamente del poder, y la segunda oportunidad en la que gobernó fue a partir de 1919 hasta 1930, cuando Leguía rompe con el Partido Civil, que había sido uno de los partidos integrantes de la coalición que dio lugar a la República Aristocrática, y con este inicio de 1919 da inicio o da fin a la República Aristocrática, dando inicio a lo que se denomina el periodo de la Patria Nueva. Siendo candidato a la presidencia y con el argumento que el proceso electoral en el que participó corría peligro, estableció el 4 de julio de 1919 un gobierno provisional, del que formaron parte Mariano Cornejo, Ismael Idiáquez, Melitón Porras, entre otros. Y así empezó el denominado periodo de la Patria Nueva, que convocó a elecciones generales y a un congreso de senadores y diputados para que juntos pudieran formar la Asamblea Nacional para reformar la Constitución de 1860. Este gobierno, surgido el 4 de julio, será percibido por sus protagonistas y especialmente por los asambleístas, como vamos a ver a continuación, como un proceso revolucionario que debía modernizar al país y dar garantías a los indígenas y sectores medios de la sociedad. En ese sentido, seguía la pauta externa de modernización y reformas políticas, así como la situación interna de proletarización y profesionalización de la sociedad, que convivía a su vez con la creciente demanda de los movimientos indígenas, especialmente en la zona sur del país. Parejas Pasoldán señala que el país abrió un crédito de esperanza y de ilusión a la revolución de la Patria Nueva, que se trataba de llevar al gobierno nuevos hombres, nuevos métodos y nuevos procedimientos, y que aspiraba a rejuvenecer al Estado y al gobierno. Todos estos antecedentes y promesas determinaron, primero, la realización de un plebiscito para aprobar las bases de una reforma constitucional y luego la convocatoria de una asamblea constituyente, la que dictó la Carta de 1920. Bajo el signo de un nuevo orden, esta Constitución ya no va a poder catalogarse dentro de lo que se clasificaba como Constitución conservadora o liberal, sino que va a incorporar tendencias socializadoras, va a incluir instituciones inclusivas y van a empezar a incorporarse garantías inspiradas en la Constitución de Querétaro de 1917, producto de la Revolución Mexicana. Basadre y luego Ugarte del Pino narran que la Patria Nueva sometió a plebiscito, que ya hemos mencionado, los puntos que el gobierno consideraba que eran necesarios incluir en la nueva Constitución. Entre ellos se planteaban el tema de la elección del presidente de la República y de los senadores y diputados de manera simultánea y directa. Se planteaba también la incompatibilidad entre el mandato legislativo y cualquier otro empleo público, la prohibición de que las garantías individuales fueran suspendidas por ley o por autoridad alguna, señalamiento de una ley para la carrera judicial, el establecimiento de 3 legislaturas regionales correspondientes a las zonas norte, centro y sur de la República, con representantes elegidos en cada provincia al mismo tiempo que las nacionales. Se planteaba también la creación de un Consejo de Estado, la prohibición de percibir más de un sueldo, en fin, una serie de medidas que fueron sometidas a plebiscito. Esta Asamblea Constituyente se instaló el 24 de septiembre de 1919 y funcionó hasta el 20 de diciembre de ese año. En el curso de sus sesiones van a destacar Mariano H. Cornejo, quien la presidió, Javier Prado Garteche, Mariano Nicolás Balcárcel, Carlos de Pierola, Celestino Manchego Muñoz, José Antonio Encinas, entre otros.
Los debates de esta asamblea fueron interesantísimos, pero mucho tiempo se demoró en temas como si correspondía a esta asamblea alterar la Constitución vigente o no, o en qué medida podían incorporar los puntos señalados en el plebiscito. Piz y Romero también señalan que la Constitución peruana, aprobada en 1920 por Augusto B. Leguía, estuvo inspirada en la Constitución mexicana de 1917. Así señalan que esta Carta Magna buscó la creación de algunos derechos sociales y una limitada descentralización. También se discutió el tema de la no reelección, las elecciones simultáneas del Ejecutivo y del Legislativo y el establecimiento de garantías individuales y de garantías sociales. A lo largo de los debates producidos en la Asamblea, se puede apreciar que Mariano Cornejo es el artífice de esta Constitución y, según Palacios y Monge, este va a tener bajo el gobierno de Leguía la oportunidad que quiso y no tuvo cuando fue el gobierno de Billinghurst en la década de 1910, que consistía en sustituir la Constitución de 1860 por otra. Luego de esta introducción general, vamos a analizar algunos artículos de las constituciones mexicana y peruana con el fin de compararlas y a partir de eso mirar qué tanta influencia hubo en cada una de ellas y cuáles fueron los puntos clave destacados en la Constitución mexicana y cuáles correspondían más bien de interés a los asambleístas peruanos. En primer lugar, la Constitución mexicana inicia el texto con los derechos del hombre individuo y el título 1, capítulo 1, desarrolla las garantías individuales. Este aspecto es desarrollado en el texto peruano en lo que corresponde al título 3, a partir del artículo 35 en adelante. Aquí se abordarán las libertades clásicas, libertades de la persona, libertad para ejercer industria y comercio, libertad para el ejercicio profesional, para la expresión de pensamiento y de imprenta. Además, se consignan los derechos individuales de petición, reunión, tránsito libre y define el asunto de los privilegios y títulos de nobleza, la irretroactividad de la aplicación de las leyes, el juicio previo a la pérdida de libertad de la propiedad, entre otros. Así, en el título 1, artículo 1 de la Constitución mexicana y más bien el título 3 y garantías individuales, artículo 35 de la peruana, se aborda el tema de las garantías individuales que otorga la Constitución. En ambos artículos, tanto el mexicano como el peruano, se establece que todos gozan de las garantías que la Constitución brinda. En la de Perú se señala que nada puede suspender las garantías, ni ley ni autoridad. Sin embargo, en la de México se consigna que puede restringirse o suspenderse si la ley misma lo establece. En el caso del artículo 2 mexicano y artículo 22 peruano, donde abordan el tema de la esclavitud, en ambos artículos se expresa que no puede existir la esclavitud y que la libertad no debe ser restringida. Pero en la peruana se precisa que no es posible prestar trabajo personal sin el debido consentimiento. En cambio, en la mexicana se aclara que si algún esclavo del extranjero ingresa al territorio mexicano, obtendrá su libertad y la protección de las leyes. Pasando al artículo 3 mexicano y al 33 correspondiente al peruano, donde abordan el derecho de reunión, ambos artículos señalan que se tiene derecho a realizar reuniones en protesta a algún acto del Estado, sea privada o estatal, pero se diferencian en que en México no pueden participar los extranjeros en reuniones referentes a los asuntos del gobierno. Este mismo artículo 9 es desarrollado en dos artículos peruanos, ya hemos mencionado el 33 y ahora vamos a mencionar el 37, donde se aborda el tema de la libertad de asociación. Ambos coinciden en que la nación reconoce la libertad de asociarse, sin embargo, en la peruana se señala que la naturaleza de esa libertad de asociarse y contratarse deberán regir por la ley, mientras que en la mexicana se refiere
a que sí se pueden reunir para presentar quejas o peticiones, siempre y cuando no se profieran injurias contra las autoridades o se realicen actos violentos. Si pasamos al artículo 6 mexicano y al 23 peruano, referido a la libertad de expresión, en la peruana se establece que no hay restricción a la manifestación de las ideas, mientras que en la mexicana la restricción está dada cuando se ataque la moral, se refiera a algún delito o se perturbe el orden. En el caso del artículo 7 mexicano y el 34 peruano, donde se refiere a la libertad de escribir y de la imprenta, no hay en la peruana restricción de imprenta sin censura bajo responsabilidad que determine la ley. En cambio, en México es inviolable la libertad de escribir y publicar y no tiene restricción. Además, precisa que no podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Asimismo, encarga que se desarrolle legislación específica para que los trabajadores de las imprentas, de donde salieron los escritos, no sean encarcelados. Finalmente, los límites a esa libertad están dados por el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En el caso peruano, cuando se discutió el artículo 23, referido a que nadie podrá ser perseguido por razón de sus ideas ni por razón de sus creencias, durante el debate constituyente se intentó retirar la parte respecto a la persecución por ideas religiosas. Así, el diputado Peñalosa señaló que al reconocerse la libertad de pensamiento y de conciencia ya era suficiente, y asunto que fue avalado por otros asambleístas. Sin embargo, el diputado puneño José Antonio Encinas insistió en que este debate debía realizarse y para eso señaló distintos argumentos. Voy a mencionar algunas partes de esos argumentos porque aquí, además, aparte de mostrar un problema real que están viviendo los peruanos sobre la libertad de creencias, se nota también el espíritu que tenían los asambleístas de percibir de que vivían en un periodo revolucionario. Entonces Encinas, lo cito, dice: se ha tenido siempre mucho miedo a discutir estas cuestiones religiosas como si se tratara de una interpretación de dogmas católicos. La Asamblea no va a discutir cuestiones dogmáticas, menos las excelencias de tal o cual religión. La Asamblea, principal fruto de una revolución progresista y renovadora, está en el deber de inspirarse en los ideales que la produjeron, defendiendo y amparando aquellos que constituyen los principios de una democracia verdadera, tales como la libertad de pensamiento y la de libertad religiosa. No es, pues, una discusión sobre dogmas lo que va a tener lugar. Y a partir de ahí explica que hay una presencia de hace 10 años atrás de un conjunto de sectas protestantes. Y se pregunta qué hacen esas sectas. Y él dice que estas escuelas, estas sectas lo que hacen es fundar escuelas, como el caso de Puno, de donde él representa. Y dice que alrededor del lago Titicaca, más de 64 escuelas se han fundado por los protestantes. Y en ellas se aprecia que tiene una tendencia como propósito el desarrollo industrial y su finalidad la de un amplio y fecundo nacionalismo. Causa verdadero entusiasmo, dice Encinas, llegar a este lugar y encontrarse con más de 2.000 indios, entre escolares y adultos, todos ellos bien vestidos y limpios, que han abandonado la coca y el alcohol, han entrado en la vida higiénica. Las casas, aquellas posibles en que vivían los indios, se han transformado en casas donde el aire y la luz reinan. Cada uno de esos indios es un representante de la futura nacionalidad del Perú y saben leer y escribir. Y así se pregunta Encinas: si esto han hecho los protestantes, ¿qué cosa han hecho los católicos que tienen muchísimos siglos en nuestra sociedad? Y entonces señala que a estos sacerdotes del bien, que son cristianos porque llevan en el fondo del alma
las mismas ideas que llevan los católicos, estos hombres que colaboran a la cultura del indio se les persigue, no solamente en la lejana tierra de Puno, sino también denuncia que se les perseguían en el Callao. Y entonces él allí argumenta que justamente para defender no solamente a esos protestantes, sino la obra que ellos están realizando con la población indígena, es que es indispensable que se conforme este artículo en el cual se diga de manera expresa que no pueden ser perseguidos por sus creencias religiosas. Y termina con una reflexión diciendo que él no ve cómo vamos a volver la espalda a un hecho concreto y real, cómo una asamblea que ha venido a raíz de una revolución, e insiste en esta idea de contexto revolucionario en el Perú de esa época, una asamblea que ha venido a formular preceptos democráticos, vaya a borrar de un golpe un artículo que significa la libertad amplia de conciencia, que prohíbe en lo absoluto toda persecución por creencias religiosas. Entonces, a partir de allí, otros intervienen, y entre ellos el representante del Callao, el señor Secada, para justamente complementar la postura de Encinas y hacer de que ese artículo se discuta y se aborde en esta sesión. Entonces, el señor Secada señala que no son de otra agrupación protestante los que están trabajando en el Callao, e incluso señala que le sorprende cómo en esa asamblea se está discutiendo situaciones sobre no solamente de tolerancia religiosa, sino también sobre ideas vinculadas a los trabajadores. Por eso dicen, no hace mucho que en la Cámara de Diputados se promovió un debate bastante extraño sobre el derecho de los sindicalistas para propagar doctrinas avanzadas. ¿Cómo era posible admitir, a juicio de algunos, que los sindicalistas difundieran ideas contrarias a la propiedad, al capital y a esas grandes cosas que se invocan siempre como principios inviolables, como dogmas intangibles? A estos hombres se les negaba todo derecho, no solo para propagar sus ideas, sino para perfeccionarlas con la lectura de buenos libros. Y denuncia que hubo representante que llegó al absurdo de proponer el restablecimiento de la ley del coloniaje que prohibía la introducción de libros al país, para que los mestizos y criollos jamás comprendieran qué cosa era la libertad y jamás llegaran a independizarse. A todos los que así piensan y discurren hoy hay que hacerles entender, por medio de la Constitución, que la libertad de pensamiento no entraña tan solo el derecho de los hombres a almacenar en su espíritu determinado género de ideas, sino la facultad de propagarlas con toda amplitud. Entonces, lo que están planteando aquí no solamente es una discusión sobre la tolerancia religiosa, sino incluso la libertad de circulación de ideas progresistas. Y termina diciendo algo que justamente nos da a entender el contexto que ellos están percibiendo. Tenemos que destruir todos los valores convencionales de la patria vieja y establecer la patria nueva con valores positivos garantizados por una constitución que sirva no solo de bandera para derrocar gobiernos o regímenes de vergüenza y agravio y oprobio, sino de aliento e impulso para conducir a los ciudadanos por el camino de la libertad. Pasemos ahora a ver dentro del título de garantías individuales lo que la Constitución mexicana incluye a las garantías sociales, como el derecho a la educación y el ejercicio de la profesión, entre otros. Respecto a la enseñanza, abordado en el artículo 3 mexicano y 53 peruano, ambos artículos establecen que se debe impartir gratuitamente la enseñanza, además que esta es obligatoria en el nivel primario. En México se establece que la enseñanza es libre, mientras que en la peruana se establece que es obligatoria. En el caso peruano, a diferencia de la mexicana, se señala que el Estado difundirá la enseñanza secundaria y superior y fomentará los establecimientos de artes, ciencias y letras. En México, la enseñanza señala que debe ser estrictamente laica, pero en el Perú
si bien esto no se especifica, sí señala que el Perú profesa la religión católica. Además, el papel de la Iglesia Católica juega un papel muy importante, tanto que incluso se pretendió consagrar al Perú, al espíritu, al corazón de Jesús, por lo que se provocó un movimiento de rechazo muy fuerte que estuvo liderado por jóvenes universitarios que luego serían los protagonistas de la reforma universitaria. Finalmente, en México estableció que habrá determinados establecimientos para enseñanza, mientras que en el Perú esto se consigna de manera mucho más precisa, señalando uno por cada capital del distrito. Respecto a la libertad de trabajo, en ambos artículos, tanto en el mexicano como en el peruano, se permite el ejercicio de dicha libertad. En ambos, la ley, ya sea federal o nacional según el caso, establecerá las profesiones que requieran título para su ejercicio. En el caso de México, la limitación a ese ejercicio será por determinación judicial, mientras que en el peruano se precisa que no podrán ser privados los productos de su trabajo los que ejerzan su libertad de trabajo. Sobre la libertad de circulación en el territorio, tanto en la Constitución mexicana como en la peruana, se establece que hay libertad para transitar y circular, salvo restricciones, en el caso mexicano, de las que establezca la autoridad judicial y en el peruano, de las que establezcan las leyes penales, sanitarias y la de extranjería. En el caso del servicio público y cargos del Estado, ya sea en el ámbito nacional como en el subnacional, tanto los artículos mexicano y el peruano expresan que ninguna persona podrá ocupar dos cargos públicos en simultáneos. Respecto al tema de los títulos de nobleza y privilegios, dado el espíritu republicano de ambas constituciones, coinciden en que no se admiten ni reconocen ni privilegios ni títulos honorarios. Respecto a la retroactividad de la norma, también hay plena coincidencia entre ambos artículos. Ambos expresan que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Igual vamos a encontrar cuando ellos desarrollan el tema de la prisión por deudas. En ambos artículos se expresa que ningún individuo podrá ser apresado por él. Sin embargo, en el texto mexicano se especifica que esto se refiere a las deudas civiles. Si bien este tema de las deudas civiles no está en el texto final de la Constitución peruana, en el documento original donde se debatió sí se señalaba que nadie puede ser apresado por deudas de carácter civil. Estas últimas palabras fueron retiradas a pedido de un diputado durante el debate, quien indicó que tal como está redactado el artículo, quiere decir que alguien puede ser apresado por deuda de otro carácter no civil, lo que fue aprobado con las intervenciones de otros diputados. Esto es lo que quiero decir, de que allí donde hay algunas diferencias, muchas veces estas diferencias son debido al producto del debate en el caso peruano. En la Constitución mexicana se añade que no se puede ejercer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Ese mismo texto se encontraba también en la primera propuesta de la Constitución peruana, pero se retiró durante el debate. Al respecto, el diputado Javier Prado indicó que el espíritu de ese artículo era reconocer el principio general de que no se puede hacer justicia directamente ni reclamar su derecho por medio de la violencia. Respecto a la prisión o cárcel, en cierta medida, pero muy pocas, se encuentran algunas pequeñas diferencias. En la Constitución mexicana hacen alusión al orden correcto de lugares en el que estará un prisionero, mientras que en la Constitución peruana se refieren al comportamiento que debe tener para con el privado de su libertad. El fin de estos centros es la regeneración a través de distintos medios no violentos, y en eso coinciden ambos textos. Hasta aquí observamos la gran similitud que tienen ambas constituciones en asuntos que tienen que ver con las garantías individuales y garantías sociales. Ahí donde hay diferencias, estas se explican porque durante el debate los constituyentes peruanos hicieron ajustes de acuerdo a la propia realidad política y social peruana, así como a la necesidad de simplificar el texto. Otra razón también se observa debido a que los peruanos
dejaban que leyes posteriores establezcan las precisiones, mientras que los constituyentes mexicanos prefirieron dejarlos expresos en el propio texto constitucional. Pasemos ahora a ver el artículo 27. Pasemos ahora a ver el artículo 27, que se ubica dentro de las garantías sociales por su importancia y novedad. En este no solo se declara el dominio eminente de tierras y aguas, minas, petróleo, entre otras, por parte del Estado, sino que la nación en todo tiempo podrá imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Respecto a este tema de la propiedad, hay diferencias entre ambos textos constitucionales. Los temas abordados en el artículo 27 mexicano es desarrollado por la peruana en 4 artículos, en 38, 40, 41 y 42. Por el lado mexicano, la expropiación se sustenta en que las tierras y aguas ubicadas en el territorio originariamente corresponden a la nación, que entrega a particulares para formar propiedad privada, pero puede ser expropiada si es de utilidad pública y mediante indemnización. La peruana expresa que si bien la propiedad es inviolable, a nadie se puede privar de ella sino por causa de utilidad pública probada legalmente previa indemnización justipreciada. Precisa además que no pueden ser propiedad privada cosas públicas como ríos y caminos. En el caso mexicano, la nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar para su conservación. De ahí que pueda dictar medidas para fraccionar los latifundios, desarrollar la pequeña propiedad, crear nuevos centros de población agrícola, etc. En México se establece que los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente puedan cubrir sus necesidades. Tendrán derecho a tenerlas, tomándolas de las propiedades inmediatas, pero respetando la pequeña propiedad. Asimismo, confirman las dotaciones de terrenos realizadas en el marco del decreto de enero de 1915. En el caso peruano, se expresa directamente que las propiedades de las comunidades indígenas, así como las del Estado, son imprescriptibles y solo pueden transferirse mediante título público. Respecto a los minerales y sustancias en vetas, yacimientos y otros, el artículo mexicano, así como las aguas de los mares, son de la nación. En el caso peruano se establece que la propiedad minera en toda su amplitud pertenece al Estado y la ley determinará las condiciones para su concesión o usufructo. Entonces, lo que podemos observar en el artículo 27 es que hay diferencias de la propiedad, donde en el caso peruano se observa que hay un mayor interés en dar énfasis al tema de las comunidades indígenas. Este artículo es uno de los principales artículos de la Constitución y aquí tuvieron participación distintos diputados. En el caso del artículo 42 peruano referido a la propiedad minera, se debatió para que haya concordancia y la nueva disposición constitucional. Al respecto, algunos diputados señalaron que si bien es la primera vez que este tema se aborda en una constitución, en casos previos como el de la Brea y Pailiñas, ya se concebía que la propiedad minera en el Perú partía sobre la base del dominio eminente u originario del Estado. Se discutió también que en todo caso el Código de Minería debía modificarse como consecuencia de cualquier cambio constitucional. También se pidió que se considere la propiedad de las aguas para desarrollar fuerza hidráulica. Sobre la propiedad indígena se debatió durante la Asamblea Peruana respecto a los diversos tipos de propiedad que debían tener las comunidades indígenas, pero se acordó de manera general para que la ley posteriormente pudiera hacer esas precisiones. También se discutió sobre los usos y costumbres de los indígenas, dejándose el texto de manera más simple
enunciando sobre la propiedad de los indígenas sin que haya restricciones al respecto, eliminándose así artículos propuestos inicialmente donde se referían a otros temas adicionales. Sobre este punto, la Constitución peruana desarrolló el artículo 58 que señaló lo siguiente: el Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La nación reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y la ley declarará los derechos que les corresponden. Este artículo fue ampliamente debatido por la Asamblea, que incluso llevó a discusión sobre la manera como se concebía a la nación. Entre los argumentos que podemos observar es uno del diputado Rodríguez, que señaló, entre otras cosas, que lo que había como objeto era proteger a la raza indígena, que desgraciadamente no tiene garantías, como se había denunciado en otras intervenciones. Y por eso mismo señalaba que ese artículo debe tocar el tema de la propiedad y garantizar de esa manera a los indios sus terrenos, porque sus personas tenían ya garantías como la tenían todos los demás peruanos. Luego de comparar el tema de la propiedad del Estado y de las comunidades indígenas, vamos a ver brevemente el artículo 123, porque ya no nos queda mucho tiempo. El artículo 123 mexicano desarrolla el tema laboral. Y en el caso peruano, este es desarrollado por otros artículos, varios, el 47, 48, 49, entre otros. En la Constitución mexicana está explícitamente señalada la jornada máxima de trabajo de 8 horas, en contraste a la Constitución peruana, que señala que la ley va a fijar las condiciones máximas de trabajo en relación con la edad y sexo. En cuanto al bienestar del empleado, la Constitución mexicana establece que los empresarios son responsables del cuidado de sus trabajadores. En cambio, la Constitución peruana postula que la ley impondrá el rango de indemnización de las industrias. Respecto a quién interviene cuando hay conflicto entre el capital y el trabajo, la principal diferencia entre ambas, tanto de la peruana como la mexicana, radica en los diferentes agentes que se involucran en la resolución del conflicto. En la mexicana se plantea que los grupos que intervienen son los obreros patrones y un solo representante del gobierno, mientras que en la peruana es el Estado que arbitra el conflicto a través de una ley expresa. Un constituyente de Querétaro sobre este tema del artículo 123 y que es recogido por Knight, señala algo que me pareció bien interesante compartir con ustedes. Dice que magnífica serie de medidas en pro del trabajador. Lo que dice el general Heriberto Jara en ese momento del debate dice: los jurisconsultos, los tratadistas, las eminencias en materia de legislación probablemente encuentren hasta ridículo esta proposición. ¿Cómo va a consignarse en una constitución la jornada máxima de trabajo? ¿Cómo se va a señalar aquí que el individuo no debe trabajar más de 8 horas al día? Según ellos es imposible, eso porque pertenece a la reglamentación de las leyes. Pero precisamente, señores, esa tendencia, esa teoría, ¿qué es lo que ha hecho? Que nuestra Constitución, se refiere a la del 1856, tan libérrima, tan amplia, tan buena, haya resultado, como la llamaban los científicos, un traje de luces para el pueblo mexicano, porque faltaba esa reglamentación que nunca se hizo. La jornada máxima de 8 horas no es sencillamente un aditamento para significar que es bueno que solo se trabaje ese número de horas. Es para garantizar la libertad de los individuos. Es precisamente para garantizar su vida, es para garantizar sus energías, porque hasta ahora los obreros mexicanos no han sido más que carne de explotación. Entonces, lo que aquí quiero demostrar es cómo los constituyentes mexicanos buscaban de manera expresa señalar temas que en el caso de la Constitución peruana se planteaba que podían desarrollarse en legislaciones posteriores. Entonces hemos podido apreciar la fuerte influencia que tuvo la Constitución mexicana de 1917 en la Constitución peruana de 1920. No obstante, hay algunos puntos para sintetizar, por lo que nos lleva a las conclusiones, y con eso terminamos. Primero, el contexto entre ambos países es totalmente diferente.
La mexicana es una constitución producto de una revolución en marcha desde hacía ya 7 años que buscaba legitimar el gobierno de Carranza y plasmar en un texto los derechos de los grupos sociales protagonistas de ese proceso. Se trata de una coyuntura crítica en la cual se aprovecha para diseñar instituciones inclusivas, mientras que la peruana responde a otro contexto político. Si bien sus protagonistas consideran que ese periodo constituyente responde a una revolución que dio fin a la República Aristocrática a partir del 4 de julio de 1919, me parece que se trata de un proceso político en el cual el líder busca consolidar su gobierno convocando a los nuevos sectores sociales emergentes de ese entonces, a los proletarios, a los profesionales y con un discurso favorable convocar a los indígenas. No es una coyuntura crítica como la mexicana, sino más bien un tibio proceso de modernización desde arriba. Es decir, es el resultado de una ruptura entre la élite en el poder que busca consolidarse en este con el apoyo de otros grupos sociales. Segundo, la influencia de la Constitución mexicana en la peruana es clara y muy notoria, pero en la Constitución peruana se aprecia que en este periodo habían otros temas distintos a los de la propiedad de los recursos minerales e hidrocarburos, así como el asunto laboral que les interesa. Y estos problemas les interesaban más. Para los constituyentes peruanos habían aspectos y problemas que ya habían sido vistos y resueltos por los liberales mexicanos en el siglo XIX, como la educación laica. Por eso el problema era garantizar, en el caso de los peruanos, cuyo problema no se había resuelto, era necesario garantizar la tolerancia religiosa, así como el reconocimiento de las comunidades indígenas que seguían fuertes a pesar que desde los inicios republicanos se habían afectado sus intereses y no habían sido reconocidos por ninguna constitución anterior. Entonces, las instituciones políticas peruanas, si bien son inclusivas, responden a aquellos temas que no habían sido resueltos con la fundación de la República. En ese sentido, se observa un desfase entre las instituciones políticas inclusivas mexicanas y las que se crearon en las peruanas. El tercer punto tiene que ver más bien con los líderes políticos de cada país. En México está Venustiano Carranza, quien tiene una propuesta constitucional muy similar, sigue la línea liberal de 1856, mientras que Leguía tiene una propuesta muy distinta a la que quiere reemplazar la de 1860. Además, Carranza debe legitimar una revolución, y ello se expresa en las instituciones políticas que surgen en ese entonces. En cambio, Leguía debe legitimarse en el poder, con un discurso modernizador, pero paradójicamente sus prácticas políticas serán más parecidas a las de Porfirio Díaz que a las de los revolucionarios mexicanos. Muchas gracias.